En el piso de oncología del Hospital Juárez de México, una paciente sin visitas y sin esperanza despierta a las 3 de la mañana porque alguien le acomoda la sábana. La habitación está cerrada con llave por dentro. La enfermera de turno está al fondo del pasillo, dormida en su silla. Y sin embargo, sobre la cama, una mujer de uniforme blanco, uniforme tan planchado que cruje al moverse, le pasa la mano por la frente y le dice una sola frase. La paciente cierra los ojos. Y por primera vez en 6 meses, descansa sin dolor. Esto es folio negro. Archivo número 6. Lo que vas a escuchar pertenece al folio que nadie quiso firmar. Abramos. Folio número 6. Categoría: leyenda. Las fuentes son tradición oral, archivos hospitalarios y memoria de turno. Lo que sigue, tú decides qué creer. Primer folio fuera de Sinaloa. Hoy abrimos el expediente de un fantasma que no asusta, cuida. Que no aparece en cementerios, aparece en pasillos de hospital. Y que lleva más de un siglo cumpliendo un turno que nadie le pagó nunca. Para entender a la planchada hay que entender primero el edificio. Y el edificio del Hospital Juárez no es un edificio cualquiera. En 1847, mientras el ejército estadounidense entraba a la Ciudad de México por Chapultepec, los heridos mexicanos se acumulaban por miles en las calles del centro. No había dónde meterlos. No había quien los curara. Las monjas de la Concepción, las hermanas de la Caridad, los médicos del Colegio de San Ildefonso, todos terminaron improvisando un hospital de campaña en lo que era el antiguo convento de San Pablo, en la plaza del mismo nombre, a unas cuadras de la Merced. Ese hospital improvisado se quedó. Cuando los gringos se fueron y la guerra terminó con la mitad del país perdido, el hospital de San Pablo siguió abriendo todos los días. Atendía cólera. Atendía tifo. Atendía heridas de bala que ya no eran de la invasión, sino de las balas de mexicanos contra mexicanos. Después vino la Reforma. Después vino Juárez. Y cuando Benito Juárez murió en 1872, el ayuntamiento de la capital decidió rebautizar el viejo Hospital de San Pablo con el nombre del benemérito. Hospital Municipal Juárez. Por ahí pasaron, y por ahí murieron, miles de personas durante más de 100 años. Soldados de la invasión norteamericana. Víctimas del cólera de 1850. Heridos de la Guerra de los 3 años. Tífosos del Porfiriato. Heridos de la Decena Trágica. Mujeres en parto. Niños que no llegaron a su primer cumpleaños. Échale ojo a este detalle: cuando un edificio ha sido convento, hospital militar, hospital de pobres y morgue improvisada todo a la vez, la línea entre lo que sigue vivo y lo que ya no termina por borrarse. En el Hospital Juárez, según los que trabajaron ahí, esa línea nunca existió. Y entonces vino el 19 de septiembre de 1985. La leyenda no se pone de acuerdo en el nombre. Algunos dicen que se llamaba Eulalia. Otros, Aurora. Otros, simplemente la señorita. Pero todas las versiones coinciden en lo demás. Era enfermera del Hospital Juárez en el último cuarto del siglo XIX. Era joven. Era bonita. Y era, sobre todo, devota. Devota del oficio, devota de la Virgen, devota de un solo hombre, un médico residente del propio hospital con el que estaba comprometida en matrimonio. La gente del Juárez la recordaba por una sola cosa: el uniforme. En aquel entonces las enfermeras lavaban su propio uniforme en su casa y lo llevaban al hospital sobre el brazo, doblado, listo para ponérselo en el vestidor. Eulalia llegaba todas las madrugadas, 1 hora antes que las demás, con el uniforme tan blanco que dolía verlo. Tan almidonado que crujía al caminar. Tan planchado, a fierro caliente sobre carbón, que ni una arruga le sobrevivía a su turno. Las otras enfermeras se reían. Le decían la planchada. Al principio era burla. Después fue costumbre. Después fue título. La historia dice, y aquí cada quien jura su versión, que el médico la traicionó. Algunos cuentan que se enredó con otra enfermera. Otros que se casó con una hija de hacendado para subir socialmente.
Otros que simplemente desapareció del hospital sin dejar carta. El resultado, en cualquier versión, es el mismo. Eulalia se enteró en pleno turno. Y por primera y única vez en su vida, falló. Falló en algo pequeño, una dosis equivocada, una compresa que no cambió, una herida que no revisó. Pero el paciente al que le falló era un hombre desahuciado por tuberculosis al que ella había estado cuidando durante semanas. Y esa noche, mientras Eulalia lloraba en el cuarto de las enfermeras, ese paciente murió solo. ¿Pa' qué te miento? La leyenda no necesita decirte qué pasó después. Cualquiera que haya querido a alguien y lo haya fallado, lo sabe. Eulalia no aguantó la culpa. Algunas versiones dicen que se contagió ella misma de tuberculosis y murió en una de las camas del propio hospital, pidiendo el uniforme limpio para que la enterraran con él. Otras dicen que se quitó la vida en el cuarto de planchado, encontrada al amanecer todavía con la plancha caliente en la mano. Otras dicen, y estas son las que más asustan, que no murió. Que simplemente desapareció una madrugada y nunca más volvió a su casa. No importa cuál sea la verdad. Lo que importa es lo que pasó después. Las primeras apariciones empezaron unos pocos meses después de su muerte. Y empezaron donde Eulalia había fallado. La enfermera de turno de noche del piso donde había muerto el paciente tísico empezó a reportar algo extraño. Cada vez que se quedaba dormida en la silla, alguien le sacudía el hombro. Suave. Firme. Como te despertaría una superior estricta. Cuando abría los ojos, no había nadie. Pero las sábanas de los pacientes estaban acomodadas. Las medicinas servidas. Los cuadernos de turno con anotaciones que ella no había escrito, en una letra inclinada y perfecta que no era la suya. Pidió el cambio de piso. La que llegó a sustituirla, que tenía fama de floja, duró menos de una semana. Renunció diciendo que en ese hospital había una enfermera que le pegaba en las manos cuando dejaba caer las gasas al suelo. Una enfermera que ella nunca había visto entrar. La leyenda se fue volviendo regla. Y aquí es donde el folio se pone interesante. Porque la planchada no es una aparición caprichosa. Tiene patrón. Tiene método. Tiene reglas que cualquier enfermera del Juárez puede recitar de memoria. Aparece de noche. Casi siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, la hora del lobo, la hora en que más pacientes terminales se sueltan de esta vida. Camina por los pasillos sin hacer ruido, salvo por el crujido del almidón. Su uniforme es blanco impecable, la cofia almidonada al milímetro, los zapatos blancos de tacón bajo que no tocan el suelo. Flota apenas un dedo encima de la loseta. Si te fijas en sus pies, te vas a dar cuenta. Si no te fijas, vas a creer que es la enfermera de turno. Huele a lavanda. Huele a jabón fuerte de hospital. Huele a almidón recién planchado. Y donde pasa, la temperatura baja 2 o 3 grados. Visita a los desahuciados. Los que ya están en cuidados paliativos. Los que llevan semanas en oncología. Los que no tienen visitas. Les acomoda la sábana. Les pasa la mano por la frente. Les habla bajito, en una voz que los que han sobrevivido a su visita describen como la voz de mi mamá cuando era niño. Y se va. A las enfermeras vivas las trata distinto. A las que cumplen, las saluda con una inclinación de cabeza al final del turno. A las que no, les jala el cabello. Les tira la bandeja. Una vez, según los archivos, a una enfermera la encontraron al amanecer encerrada en el cuarto de utilería, llorando, con la mano marcada con una cachetada que no se borró en 3 días. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México se sacudió 8.1 grados Richter. El edificio histórico del Hospital Juárez de México, el que había sido convento de San Pablo, el que había aguantado guerras, epidemias, motines, golpes de Estado, se vino abajo en menos de 90 segundos. Murieron 561 personas dentro del edificio. Pacientes en sus camas. Médicos pasando visita. Recién nacidos en cunero. Familiares en sala de espera. Y al menos 40 enfermeras de turno. Los rescates duraron días.
Después semanas. Sacaban gente viva del sótano cuando ya nadie creía que pudiera haber sobrevivientes. Y todos los rescatistas, bomberos, topos, voluntarios civiles, soldados, todos contaron, después, una misma historia. En medio del polvo, entre las losas reventadas, había una enfermera que les indicaba dónde escarbar. La describían igual, uniforme blanco impecable, cofia almidonada, los pies que no tocaban los escombros. Aparecía, señalaba un punto, y desaparecía. Donde señalaba, encontraban gente viva. A veces niños. A veces ancianos. A veces médicos atrapados bajo vigas. Cuando preguntaban por ella en el campamento, ninguna enfermera viva del Hospital Juárez la reconocía. Pero apareció en el Hospital Nuevo. Apareció en Magdalena de las Salinas. Apareció el primer día. Apareció el primer turno de noche. Y sigue apareciendo. No te voy a mentir, aquí es donde la leyenda se pone más fría que cualquier cuento de fantasmas. Porque hay una regla más, la última, la que las enfermeras nuevas aprenden de boca de las viejas en su primer turno de oncología. Si la planchada se acerca a tu cama de noche, si te pasa la mano por la frente y te dice que cierres los ojos, ciérralos. Y no los abras hasta que entre la luz por la ventana. Si los abres en la madrugada y la ves todavía a los pies de tu cama, mirándote, no hagas ruido. No la llames. No le pidas nada. Porque a los que ve con los ojos abiertos a medianoche, no los está cuidando. Los está despidiendo. La leyenda, como toda buena leyenda mexicana, no se quedó en el Juárez. Empezó a multiplicarse. En el Hospital General de México la han visto en el ala de pediatría. En el ISSSTE Centro Médico Nacional 20 de noviembre la describen igual, uniforme blanco, cofia almidonada, los pies que no tocan el piso. En el Hospital Civil de Guadalajara hay una versión más antigua todavía. En Monterrey la llaman la enfermera blanca. En Mérida la llaman la del almidón. En Veracruz la llaman simplemente la señorita. Pero todas son la misma. O todas son hijas de la misma idea. Y aquí va el dato que casi nadie cuenta, en el Hospital Juárez de México, en el cambio de turno de noche, hay enfermeras vivas, con cédula profesional, con familia, con trabajo de 8 horas, que antes de empezar su jornada le dejan a la planchada un detalle. Una flor blanca en la mesita de la sala de descanso. Un café en una taza de loza. Un par de guantes nuevos. Una oración corta. No es superstición declarada. No lo van a admitir si les preguntas con grabadora prendida. Pero ahí está el detalle. Cuando cambian de turno, alguien no levanta. Nadie sabe quién. Cuando entra el siguiente turno, el detalle ya no está. Las enfermeras nuevas que se burlan duran poco. La que se ríe en el cambio de turno, esa misma noche se le cae algo de las manos. La que dice yo no creo en esas cosas, esa misma semana entra a un cuarto y siente el frío. Y cuando salen del Juárez para irse a otro hospital, lo primero que hacen al llegar es preguntar dónde está el cuarto de planchado, aunque ese hospital ya no tenga cuarto de planchado. Por costumbre. Por respeto. Por si las dudas. La planchada no es una historia de muerte. Es una historia de devoción que sobrevivió a la muerte. Porque mientras otras culturas inventan fantasmas que vienen a cobrar, México inventó uno que viene a cuidar. Mientras otros pueblos tienen apariciones que castigan, nosotros tenemos una que reprende, pero por flojos, no por pecadores. Mientras los caminos del norte tienen al charro negro que ofrece para cobrar, los hospitales del centro tienen a una enfermera que sigue de turno aunque ya nadie le pague. ¿Pa' qué te miento? Eso dice más de México que cualquier libro de historia. Que nuestros muertos no nos abandonan. Que el deber, en este país, no se acaba con el cuerpo. Y que, si alguna noche te toca estar en un hospital y sientes que alguien te acomoda la sábana cuando no hay nadie en el cuarto, no preguntes quién es. Solo cierra los ojos. Y dale las gracias. El folio se cierra. La planchada no. Si este folio te dejó algo, suscríbete. Cada semana se abre uno nuevo. Y si conoces una historia que merezca su propio folio, déjala en los comentarios.
Aquí leemos todo. Folio número 6, cerrado. Hasta el siguiente archivo.